Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde, y gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Un abrazo de bienvenida para cada uno de ustedes y deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16:23, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy vamos a meditar el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 del versículo 1 al 8. Vamos a abrir nuestro corazón a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine para que ustedes y yo seamos capaces de entender la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero de nuestra vida, como dice el Salmo 119, versículo 105, que la podamos entender, como dice allá en 1 de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, viva y eficaz que es en realidad. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos y no hay nada ni nadie que ella pueda resistirla. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda ansiedad, toda confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Así sea. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgarrar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer el día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre y él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además del Hijo del Hombre, es el Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el día que se encuentren. Gracias por estar aquí presentes. Hoy viernes 21 de julio de 2023, para que juntos meditemos la palabra de el Señor. En el Evangelio según San Mateo capítulo 12, de versículo 1 al 8, nos dice: en cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Aquí los fariseos, la secta de los fariseos, que no creen en Jesús, que creen en Dios, pero no creen en el enviado de Dios, en Jesucristo, entonces empiezan a juzgar lo que sus discípulos están haciendo, sin darse cuenta que están ante el Rey de Reyes, que sin darse cuenta que están ante lo que dice en Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús le va a decir más adelante: si ustedes supieran quién soy yo, no estarían condenando a los que no tienen culpa, porque ellos, en el afán de ellos estudiar las Sagradas Escrituras, se dedicaban a condenar a todos los que supuestamente, entre comillas, no seguía lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que le pasa ahora a los fariseos modernos, que son los protestantes, con el afán de estudiar las Sagradas Escrituras,
le interpretan mal, agarran ellos mismos la Biblia, se ponen a estudiar y se ponen a condenar a quienes no tienen culpa. Le sucede lo que dice en 2 de Pedro 1:20. Nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. 2 Pedro 3:16. Los que interpretan la Biblia por su propia cuenta lo hacen torcidamente para su propia perdición. Y Jesús aquí, para que ellos entiendan, les cita las Sagradas Escrituras. Miren qué tan importante es las Sagradas Escrituras. Mateo 12:3. Jesús les contestó, ¿y no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Jesús aquí le cita dos citas bíblicas del Antiguo Testamento. No han leído que los sacerdotes no observan el sábado, porque los sacerdotes, incluyendo el día sábado, tenían que hacer, nos dice allá en Levítico 24, del versículo 8 en adelante, tenían que ellos ofrecer el sacrificio y eso implicaba hacer. Entonces la ley decía que no había que hacer nada, pero los sacerdotes que estaban en el templo hacían el sacrificio en el templo el día sábado y no había culpa en eso porque Dios lo había ordenado. Entonces le dice a Jesús, ¿no han leído eso? Y le cita el primer libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 4 al 7, cuando David y sus hombres vienen al sacerdote, le preguntan si tiene pan, y dice el sacerdote, no tengo pan profano, yo tengo pan consagrado, y si tú y tus hombres están puros, y David le dice, si estamos puros, y el sacerdote se lo da. El primer libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 4 al 7. Entonces Jesús, para que ellos entiendan, les cita la Sagrada Escritura. Teológicamente nos viene a dar a entender cuán importante es la Sagrada Escritura en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo mismo nos dice ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Isaías capítulo 55, versículo 11, así como Isaías capítulo 55 del versículo 10 al 11, así como baja del cielo la lluvia y la nieve a la tierra y no regresan sin hacerla germinar, asimismo la palabra de Dios cuando viene a nosotros no regresa a Dios sin antes hacer lo que Dios quiere que haga con nosotros. Es así de importante la palabra del Señor, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos ustedes y yo que agarrar esto con más seriedad, ponerlo por obra día a día. Jesús, Él nos predica citando las Sagradas Escrituras. Entonces, nada de que la Biblia ya pasó de moda, nada, pero yo creo en Dios y nada más. Jesús, el mismo Jesús en quien ustedes y yo decimos creer, cita las Sagradas Escrituras para hacerles comprender a los que en Él no creían, para que ellos entiendan. Recuerdan lo que dice allá en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para rebatir, para arguir, para educar. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Y nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Versículo 6. Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Jesús no es solamente el templo, que es la casa de Dios, sino Jesús es el Dios vivo, el Dios verdadero, el enviado del Padre. Juan capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo somos uno. Jesús es Dios. ¿Recuerdan lo que dice allá en Tito capítulo, ¿cuál es? Tito capítulo 2, 13 o Tito capítulo 3, versículo 13 nos dice que Jesús es nuestro Dios. Y Él dice, yo soy más importante que el templo. Y termina diciendo la escritura del día de hoy, además del Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Jesús viene a decir que Él que Él es Señor del sábado. Que, como nos dice allá en Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a traer lo definitivo. Y Jesús, que nos va a traer lo definitivo, Él les dice a ellos, para que entiendan que Él es Dios, Él es Señor del sábado. Entonces, mis amados hermanos y hermanas,
Cuán importante es ustedes y yo alimentarnos de la palabra del Señor. Recuerdan lo que dice Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas hallarán vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, dice Jesús a ellos. Y ellos no le creían. Y Jesús hoy les vino a predicar tanto a ellos y tanto a nosotros con las sagradas escrituras. El mensaje de Jesús el día de hoy es claro y preciso para todos. La Sagrada Escritura tiene que ser el centro en nuestra vida. San Agustín decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo, porque de ahí viene la fe. Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos y hermanas, dejemos que la palabra de Dios se encarne en cada uno de nosotros para que nosotros seamos capaces de decir como la Virgen María dijo allá en Lucas capítulo 1, versículo 38, aquí está el sirviente del Señor o la sirvienta del Señor, hágase en mí tal como tú has dicho. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Denle compartir a este video, al Evangelio del Día. Denle suscribir. Los que desean apoyarnos lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Los quiero y los amo, como dice allá en 1 Corintios 16:24. Los amo en el amor de Jesucristo.